Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, un jueves más, reunidos con el poder del Espíritu para ser instruidos con el poder de su palabra, de nuestro Señor, para seguir siendo guiados y seguir caminando en esta senda de justicia, ¿no? que va en contra del mundo, pero siguiendo sus preceptos y sus mandamientos, podemos seguir siendo guiados hacia el Señor, ¿verdad? Y es un gozo, creo que es un gozo siempre escudriñar su palabra. Y ahora esta preciosa carta que estamos escudriñando verso a verso, nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Hoy vamos a iniciar el capítulo 5, Efesios 5 del 1 al 20, no sin antes recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, y para eso nuestra hermanita Adriana nos va a ayudar a recordar un poquito de lo que vimos esta semana pasada. Hermanita, ¿sí? Sí, claro. ¿Quiere pasar aquí? Sí, pero va a Sí, pero excelente. Va a ser la primera que pasa. Va a ser la primera. Esta es valentía. No, la segunda. Siéntese, hermanita. Siéntese con confianza. Como que estuviera en tu casa. Como si estuviera en su casa. Ay, perdón. Ya me ando atravesando. Ok, buenas tardes a todos. La semana pasada seguimos estudiando el libro de Efesios, el capítulo 4, y estuvimos viendo del versículo 17 al 32, y nos habló sobre el revestimiento celestial, que es más que nada esta formación celestial, ¿verdad? Y se dividió en tres partes: el viejo hombre, el revestimiento el viejo hombre, el revestimiento obviamente del hombre, y el nuevo hombre. Y en el viejo hombre se separó del versículo 17 al 19, que nos dice y requiere el Señor, nos requiere el Señor que andemos que no andemos como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Obviamente esto no lo dice para todos, que no andemos ya. También nos dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por ignorancia que había en nosotros por la dureza de nuestro corazón, la cual perdieron sensibilidad, se entregaron a la lascivia, cometiendo avidez y toda clase de impurezas. Se fue en el viejo hombre. Y ahora también nos habló del revestimiento del hombre, del versículo del 20 al 24, que nos basemos en el modelo a seguir, pero el modelo a seguir nos dice que es en Cristo, no en otras personas, no en, como nos explicó el pastor y nuestro hermano Juan de Dios, no en el pastor, no en nuestro jefe de célula, no en nadie de esos. Nuestro modelo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo le podemos seguir? En verdad, si le oímos y somos enseñados conforme a la verdad en Dios. Y nos dice como, primero me tengo que despojar del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos, y como segundo, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Pero ¿cómo nos podemos renovar en el espíritu de nuestra mente? Vistiéndonos del nuevo hombre en Cristo, en justicia, en santidad y en verdad. Ese fue el revestimiento. Y en el nuevo hombre nos dice que esta es la conducta que caracteriza al nuevo hombre, y pues son muchas, ¿verdad? Pero primero, y esto es en el versículo del 25 al 32, nos da muchos ejemplos. Versículo 25, que tenemos que desechar la mentira. ¿Cómo? Hablando verdad en Cristo. ¿Con quién? Con el prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros unos con otros. En el versículo 26 nos dice que
sí nos vamos a airar, obviamente esto qué significa, sí nos vamos a enojar, pero que no pequemos y no andemos enojados al final del día porque le damos lugar al diablo. En el versículo 27 nos dice que ya no hurtemos, que ya no robemos, ya no hurtemos, sino que trabajemos con nuestras manos lo bueno para que compartamos con los que padecen necesidad. En el versículo 28 dice, ninguna palabra corrompida. ¿Qué significa? Pues que no digamos maldiciones, que no digamos cosas que no son, ¿verdad? Que no salgan más de nuestra boca, sino que sea buena la palabra, que salga de nuestra boca palabra buena, necesaria para edificar, a fin de dar gracia al oyente. Obviamente que seamos modelos a seguir, ¿verdad? O sea, como dice, si estamos en Cristo no podemos tener otro comportamiento que no sea en Cristo. Y que no nos contristemos, no contristando al Espíritu Santo de Dios, con el que fuimos sellados para Él en el día de la redención. Eso fue en el 28 y en el... ya me perdí. Es el 30. Sí, el 30, perdón. Y el 31, que nos quitemos de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, ahí hasta me cuesta eso, la maldición y toda malicia. Son cosas que tenemos que quitarnos, porque una vez más tenemos que ser imagen de Cristo. Y el último, que es el 32, dice que han de ser buenos unos con otros, como en misericordia, en perdón, unos con otros, como Dios también, y perdonar unos con otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, ese fue el resumen que obviamente se habló del viejo hombre, del revestimiento y cómo podemos ser el nuevo hombre en Cristo. Hermanitos, que quieres dar la otra clase de por ahí, por favor. Antes de que la empiece a regar yo. Le hablé mucho al Señor para que me ayudara con eso. No, muy bien, hermanita. Muchísimas gracias. Sí, estuvo muy completo, muy padre. Gracias. Y lo mejor de esto, lo voy a decir, lo voy a balconear. Lo mejor de esto es porque esto es así, o sea, la palabra es así. Me encanta que cuando empezó acá en el versículo 31 dijo, y toda amargura, todo enojo, y dijo, ay, hasta me cuesta decirlo. Sí. Por supuesto, para eso es la palabra, para eso. No solo, acuérdense que la palabra no solamente se expone la palabra, sino nos expone la palabra a todo aquel que la enseña. Por eso es que nadie queda libre de la palabra, y esto es hermoso. O sea, ¿cómo voy a enseñar tales cosas si yo estoy con esta situación? Bueno, de esa manera nos habla el Señor para ir corrigiendo nuestras faltas, ¿verdad? Poco a poco. Pero es hermoso esto, o sea, porque así es como debe de ir funcionando la palabra, confrontando nuestras vidas, confrontando al ser humano para cada vez ir pareciéndonos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanita, qué increíble. Pues nada, entramos directamente al capítulo 5, versículos del 1 al 20. Vamos a hacer la misma temática, o sea, misma situación. Vamos, se me hace que ya estaba y dejé de compartir. Sí, dejó de compartir. ¿Verdad? Ok, denme un segundo. No, no es eso. ¿No? No. Es acá. ¿Acá? No está compartiendo. Ahora sí que ya le moví.
Muchas gracias. Perdónenme, es que pues ya saben que soy bien hábil con la tecnología y pues no quiero presumir, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí estamos. Nuestra título de esta semana, ahí está en su hojita y está proyectado en el PowerPoint. Andad como hijos de luz. Y de hecho, en algunas de las Biblias, la mayoría, viene ese título en ese capítulo 5, en ese tramo del 1 al 20, andad como hijos de luz. Ese es el título. Vamos a ver el objetivo. Ya no supe qué hice. De las flechas. Unas flechas, ahí está. Ok, ese es el objetivo. Dice así. Dice despertar, levantarnos, andar y aprovechar bien el tiempo, imitando a nuestro Dios como hijos de luz. Y bueno, pues este objetivo está sacado precisamente de ahí, de este tramo de la escritura, esta porción. Y pues vamos a hacer la misma operación, la misma dinámica, ¿no? A leer, a contestar las preguntitas. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que decir, los de la pantalla solo abren su micrófono, los de aquí levantamos la mano. Vamos a iniciar. Creo que tenemos un versículo a memorizar y es el 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Ese es el versículo a memorizar de esta semana. Sé que la célula 17 está bien filosa y todos tienen los versículos a memorizar al puro fine. Ahorita los voy a preguntar a ver si es cierto. Bueno, continuamos. Versículo 1 y 2. Voy a leer, como siempre leo el primero, o los primeros que tocan, los leo. Y dice así, Efesios 5, 1 y 2. Sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Muy bien, pues tenemos por ahí en la hojita la primer pregunta y dice así: ¿qué debemos ser, pues? Imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que debemos ser, pues, ¿verdad? Imitadores de Dios como hijos amados. Debemos de comportarnos como hijos de Dios y andar en luz, ¿verdad? Dice la siguiente preguntita: por lo tanto, ¿cómo debemos andar? En amor. En amor, coma, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así es, coma, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que este es el amor de Cristo, no es apapacho, ¿verdad? O sea, la gente cree que Cristo vino a apapachar al mundo. No lo veo, mi Señor. En los evangelios no lo veo apapachando al mundo. Tuvo compasión de las multitudes, por supuesto. Hace rato estaba leyendo Juan 6, tremendo capítulo. Y, o sea, no sé, mi Señor me lo puso en la mente y digo yo: oh, Señor, no puede ser.
Voy a compartir así no bastante, voy a ir rapidito. Es referente a esto, porque Dios nos amó. O sea, definitivamente nuestro Señor Jesucristo nos amó, pero fue en esa ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No es un amor apapachador, ¿verdad? Voy a ir a Juan 6, nomás voy a leer poquitito, no voy a leer mucho. Juan 6, voy a leer del 25 al 27 por ahí. Pero les recuerdo que aquí es después de haber hecho el milagro de la alimentación de los 5,000. Después de que hubo hecho eso, nada más había una barca, según lo explica la escritura ahí, y ellos se fueron, pero el Señor los alcanzó. Fue cuando se les apareció en medio del mar de Galilea, ¿verdad? Y después la gente se despertó en la mañana y dijo, ¿dónde está? Pero si él no se subió y no había más barcas, o sea, y entonces ya después de que llegaron más barcas y ellos se fueron y lo buscaron. Y dice así en el 25, y hallándole al otro lado del mar, ya toda la multitud que se vino, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? O sea, fíjate lo que le preguntan a nuestro Señor. Rabí, ¿cómo llegaste acá? Y le dijo, ay, chiquitos preciosos, vénganse. Pues es que me vine, hombre, por medio del mar caminando, pero vénganse, preciosos, aquí estoy. No les dijo eso. Hoy le están preguntando bien a nuestro Señor, ¿cómo? O sea, hallándole, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Pero miren lo que responde Jesús. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que ustedes no me buscan porque habéis visto las señales. Ahora, ¿cuáles señales? El milagrote de haberles dado de comer a 5,000 con 3 panes y 5 peces, o 2 panes y 5 peces. No me buscan por eso, porque si hubieran visto la señal me reconocerían quién soy, supieran que soy el Mesías y estuvieran aquí de rodillas clamando. Pero ustedes no me buscan por eso. Oye, pero si nomás te estamos preguntando que cómo llegaste acá, pues yo les estoy diciendo que ustedes vienen por conveniencia, no porque saben quién soy yo. Y les dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis, porque viniste por el milagro temporal, el milagro de la temporalidad, no porque me reconoces que soy el Mesías, el Salvador. Y luego les dice, trabajad por la comida, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y me puedo seguir porque, wow, estuve ahí viéndolo, pero digo yo, ay Señor, pues si nomás te preguntaron que cómo viniste, pues sí, pero yo les tengo que decir cuál es la verdad. No los voy a apapachar, les tengo que mostrar la verdad. Que ellos no están pudiendo observar quién soy yo. Vienen por el pan que perece, porque quieren saciar lo temporal, no porque me reconocen quién soy y quieren ser salvados, ¿verdad? Ese es el amor y la ofrenda en sacrificio, olor fragante al Señor. O sea, nuestro Señor no vino a apapachar gente, volvemos a lo mismo, tuvo compasión de las multitudes, pero su ofrenda y sacrificio fue en olor fragante a nuestro Señor. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algún comentario hasta aquí. Dime, mi amor. Y yo en primera de Juan 3, del 1 al 3, Sí. dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por este mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. ¿Es primera de Juan qué? 3, del 1 al 3. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Muy bien, gracias, amor. Exactamente. Entonces, ahora, la ofrenda al Señor siempre va a ser un sacrificio, ¿no? O sea,
¿Cuál es nuestra ofrenda? Alguien dígame cuál es hoy nuestra ofrenda para el Señor. Un corazón contrito y humillado. Sí. ¿Alguien más? ¿Cuál es nuestra ofrenda para el Señor? Obediencia a su palabra. Obediencia, bien. ¿Alguien más? Yo creo que todo más que nada, no es que creo, es todo lo que le agrada conforme a la voluntad del Señor. Sí, así es. Pero acuérdense, o sea, las dos respuestas están bien. O sea, no estoy diciendo que está mal, están muy bien las dos respuestas. Pero la más certera, digámoslo así, porque pues lo declara la Escritura, es que acuérdense que nosotros, bueno, no nosotros, pero el pueblo de Israel, ¿sí?, traía un corderito de 1 año como sacrificio para expiar sus pecados, ¿sí? Y lo degollaban, ¿sí? Y era el sacrificio para que el Señor no cubrir los pecados, ¿verdad? O sea, cubrir las demandas de la ley con la sangre del cordero inocente, y así de esa manera cubría los pecados, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿cuál es ese sacrificio? Arrepentido, ¿no? Sí, claro, sí, todos los días así es, traer nuestros cuerpos vivos, ¿verdad? Que es nuestro culto racional, o sea, presentarte delante de Dios todos los días, sabiendo y entendiendo quién eres, qué eres, y que el Señor pueda hacer y deshacer contigo, ¿no? Porque pues le estás entregando tu vida. Así que Él haga la obra conforme a su voluntad en tu vida, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Muy bien, continuamos. Versículos 3 y 4. Laura, ¿me ayudas fuerte y claro, por favor? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén, gracias. Así que dice ahí, ¿qué es lo que ni aún se debe nombrar entre nosotros como conviene a santos? ¿Qué es? Fornicación. Así es, Inmundicia. fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, nada de eso, porque eso no conviene a los santos, ¿verdad? Truhanerías, decía el pastor, que es como obscenidades, o sea, decir cosas obscenas, ¿no? Todas esas cosas ya no deben de pasar ni por nuestra mente ni por nuestra boca, ¿verdad? Sabemos que eso puede llegar a ser un proceso, ¿verdad? Pero es impresionante cómo el Espíritu nos redarguye, ya no lo escuchamos, si aún el hecho de escucharlo ya no lo escuchas con agrado, ya te desagradan todas esas cosas. Y bueno, digo yo en mi caso, o sea, verdaderamente yo era muy mal hablado, o sea, todas esas cosas pasaban por mi mente y por mi boca muy frecuente y muy seguido antes de conocer a mi Señor. Y me he sorprendido cómo el Señor ha hecho la obra y las ha prácticamente desaparecido y desechado. No niego que de repente se venga a la mente o algo, o escuchas algo, pero ya no te sientes a gusto, te sientes incómodo y pues obviamente no participas de esas pláticas, de esa situación, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. ¿Todo bien? Yo creo nada Tú, más, Laura, dime. bueno, también reiterar de que, como lo comentaba también el pastor, ¿no? De que la pregunta correcta de un cristiano sería ¿qué tiene de bueno en vez de qué tiene de malo, ¿verdad? Porque Sí. mucha gente se justifica de ¿qué tiene de malo? Sí, aunque aquí pues obviamente todas estas cosas pues no tienen nada de bueno y tienen todo de malo, ¿no? Porque No, pues está hablando pero de ciertas cosas muy... cosas que hasta se ven inocentes pero ni edifican. Sí, que pudieran ¿verdad? ser, así es, sí te entiendo. En ese aspecto. Así es. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario aquí? Continuamos. Muy bien.
Tengo otra pregunta ahí, ¿verdad? Que es, ¿con qué debemos sustituirlas? Dice la siguiente preguntita. Con acciones de gracias. Con acciones de gracias. Y esta situación, la palabra dice acciones, o sea, accionar. No solamente dar gracias, ¿no? Sino hacer acciones de gracias. ¿Qué es esto? No es otra cosa más que hacerle notar a Dios que verdaderamente estás agradecido con tus actos. Pues eso es, parafraseándolo, ¿no? O sea, mostrarle a Dios que verdaderamente estás agradecido con Él. ¿Cómo? Con tu comportamiento, con lo que haces, con tus acciones de gracias, ¿verdad? Muy bien. Ok, preguntas, dudas, comentarios. Continuamos, versículo 5. Amor, ¿me ayudas con el 5? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Y entonces la preguntita sería, ¿por qué? ¿Por qué? Sabes esto, que ninguna fornicación o inmundo o avaro que es idolatría tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Así que, y dice, porque sabemos. ¿Quiénes sabemos? Pues los hijos de Dios sabemos estas cosas, porque nos lo ha dicho y nos lo sigue diciendo y nos lo sigue recalcando en la palabra, ¿verdad? Esto lo sabemos, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No hay heredad para él, no va a entrar. ¿Ok? Son cosas fuertes, ¿verdad? Y no olvidemos que en otro tiempo fuimos nosotros eso, pero ahora por la sangre de nuestro Señor Jesucristo es que hemos sido salvos, ¿verdad? Es que hemos sido quitados, Cristo pagó por todos esos pecados. Muy bien. ¿Pregunta, duda, comentario? Muy bien, continuamos. Versículos 6, 7 y 8. Hermanito Chuy, ¿me puedes ayudar con el 6, 7 y 8? Vale. Versículo 6. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen. La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén, gracias hermano. Qué increíbles estos versículos. Nos advierte en el 6, nadie os engañe con palabras vanas, ¿verdad? O sea, con palabras que no tienen fundamento, que no están en la escritura. No, pero es que, no hombre, no seas tan radical, no seas tan, bueno, o sea, es que el Señor nos dice cómo son las cosas, así que nadie te engañe con esas palabrerías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque vas a empezar a desobedecer, que al cabo tu vecina, la religiosa, te dijo que no había problema, y tú dijiste, bueno, pues entonces no hay problema, pero el Señor te está diciendo otra cosa, te está diciendo que sí hay problema, ¿sí? Pero todos queremos acomodarnos un Dios que me quede a la medida, que me quede muy bien, para que yo me sienta a gusto, conforme por dentro y decir, yo estoy cumpliendo con Dios. No se trata de que tú cumplas nada con Dios, se trata de que le entregues tu vida. De eso se trata. O sea, no necesitamos hacer nada por el Señor, simplemente entregarle nuestra vida. Él te quiere a ti, no quiere tus cosas, ni tus situaciones. Él te quiere a ti. Que tú dejes esta vida terrenal y se la entregues a Él para que hagas su voluntad en tu vida. Y luego dice, no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo
Eso fue lo que éramos. Lo que dije hace un momento, ¿no? En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, manifiesta que verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sí? ¿De qué manera? Pues, ¿de qué manera me muestra un árbol que es un manzano? Pues su fruto sale una manzana. Pues muestra los frutos del Espíritu. Y podrás verte como un hijo de Dios. ¿Verdad? Pero si andas en ira todo el día y por ahí, por acá y por allá, pues ¿qué les estás mostrando? ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente el Señor nos va guiando, a veces nuestra vereda queremos que sea muy ancha, pero no, el Señor nos va diciendo, es por aquí, Juan de Dios. No es por acá, es por aquí. Entonces, ahí vamos dándole al Señor lo que le corresponde a Él, ¿verdad? Y es entregándole nuestra voluntad, nuestra vida. Se trata de honrar su voluntad. ¿Cómo es eso? O sea, pues el Señor es soberano y lo que Él me dice, eso va a ser. Así que yo honro su voluntad obedeciendo. Punto. Como lo decía la hermanita hace ratito. ¿Ya? Así es de esa manera. Pregunta de los versículos. Dice, hermano, sí, mi brother. me llama mucho la atención en el versículo 8 que nos dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas, no estábamos en tinieblas, éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. O sea, no nos dice que andábamos en tinieblas, sino que éramos. Qué buena observación. ¿Cómo te zafas de esa, brother, verdad? No, Juan de Dios, no andabas en tinieblas, eras las tinieblas, órale. Y es que es simple, era eso, qué bueno, lo voy a subrayar, mi brother. Y ahora sois luz, así que no se trata de dónde andabas, sino de qué eras. Ahí te encargo, gracias por la observación, mi hermano. Sí, hermano, con el pacto es lo mismo que o sea, nuestra actitud obedece a nuestra identidad. Exacto. Entonces, si nosotros éramos tinieblas, pues, ¿qué íbamos a hacer? O sea, si estábamos como nuestra identidad, éramos tinieblas, pues nos íbamos a comportar y íbamos a ser tinieblas. Claro. Y pues íbamos a hacer tinieblas para mi padre, ¿verdad? Por supuesto. Y el mundo te iba a amar porque pues andas en tinieblas. Exacto. Pero llega la luz y ya no te quieren invitar, no te quieren ni ver. Gracias, hermanitos. Y me recuerda un poco también en Juan que nuestro Señor les dice, ustedes son hijos del diablo. Y bueno, ok, vamos a continuar. No hemos contestado la pregunta, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta y dice así, dice, habiendo sido engañados y habiendo participado de estos engaños y habiendo sido tinieblas en otro tiempo, ¿qué debemos hacer ahora que somos luz en el Señor? Qué bien puesta está la pregunta, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Andar como hijos de luz. Eso es lo que debemos hacer. Andar como hijos de luz. No como andábamos en otro tiempo, haciendo y deshaciendo de las nuestras, ¿verdad? No, sino siendo hijos de luz. Apapachando a toda la gente para que vea que tenemos mucho amor. No, mostrando la verdad a pesar de los pesares, ¿sí? Y muchos por esta situación te van a
te van a voltear la cara, te van a decir de cosas, te van a ultrajar, te van a quitar tu vida, van a hacer lo que sea necesario. Pero bueno, pero el que es hijo de Dios, o sea, las ovejas del Señor van a oír su voz y van a venir a Él. Y a eso fuimos llamados, ¿sí? A ser una voz que clama en el desierto, como Juan el Bautista, ¿no? Ok, ya contestamos, ¿verdad? Siguiente, versículos 9 y 10. Gabriel, ¿me puedes ayudar con el 9 y el 10, por favor? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén, gracias. Así que, y aquí nos lo dice, ¿no? Que el fruto del Espíritu es en toda bondad. Sí, habla de buenismo, por supuesto, porque vas a andar haciendo lo que es bueno. Pero alguien dígame qué es hacer lo bueno en el Señor, en la Escritura. ¿Qué es hacer lo bueno? La voluntad de Dios. Por supuesto, la voluntad de Dios. Ayudarle a cruzar la calle a una abuelita, no, eso va a ser una parte, o sea, una evidencia aparte, pero vas a andar haciendo lo bueno, predicando su palabra, mostrándole al mundo la verdad a pesar de los pesares. ¿Cómo? En justicia. ¿Cuál justicia? Es Cristo. Y en verdad. ¿Cuál verdad? Es Cristo. ¿Sí? Vas a andar haciendo su voluntad en Cristo Jesús, ¿verdad? Comprobando lo que es obviamente agradable al Señor. Preguntita, ¿por qué? Y bueno, pues diría Maye todo el versículo. No me ayuda. Ya se enojó Laura. No, Maye, yo. Dile, Es que dile la si semana, confundes mi nombre. es que la semana pasada Maye dijo La lo semana, mismo. la pasada semana. Maye dijo lo mismo y por eso dije Maye, ¿verdad? No es que me haya equivocado, hija. Pero yo siempre digo eso, me lo robó ella. Ah. Yo lo pongo también. Muy bien. Tiene copyright. Bueno. Ok. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Vamos a hacer lo agradable para el Señor. No hay más que hacer, más que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ok, versículos del 11 al 13. 11 al 13. Hermanita Patti, ¿me podría ayudar con esos versículos? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Gracias, hermanita. Así que no participemos, nos está invitando a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, ya éramos antes tinieblas y ahora somos luz, así que no debemos participar en esas obras, no debemos andar como andábamos en el mundo, debemos de arrepentirnos y darnos la vuelta, ¿verdad? Como siempre lo hemos dicho, sino más bien reprenderlas, o sea, mostrar que eso está mal, obviamente. No vas a juzgar a nadie, simple y sencillamente vas a decir que está mal. No puedes decir que está bien. Por supuesto que no. Y hoy en día, y como va para allá todos los gobiernos mundiales apoyando cosas horrorosas para que se den ya por ley, o sea, ya prácticamente por ley, el hecho de que las reprendas te van a juzgar y te van a decir que eres un intolerante y que no respetas la voluntad de los demás. Y no es eso, simple y sencillamente es que están errando el blanco porque ignoran la instrucción del Señor, ¿verdad? Y creen que eso es bueno, ¿verdad? Pero eso es lo peligroso de apapachar a las personas y decir, bueno, pues es que no hay problema, si se aman, déjalos.
Ese es el amor, ¿verdad? Si se aman, déjalos, no importa. Que sea una persona con un árbol, no importa, ella ama al árbol o él ama al árbol. Pues ¿cómo, verdad? O sea, no es posible. Pero hay, o sea, sí lo hay. Y así cualquier cosa que se te ocurra, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esos son los tiempos que nos esperan. Y si no estamos sujetos de la verdad, pues ¿cómo creen que vamos a andar? Volver a andar en tinieblas. Porque si la luz no nos resplandece. ¿Cuál es el efecto de la luz sobre las tinieblas? Reprende y pone en evidencia sus obras infructuosas. Reprende y pone en evidencia sus obras infructuosas. Lo que pasa es de que está entre los versículos, ¿verdad? O sea, la luz va a reprender, más bien reprende. Y luego pone en evidencia también. La luz puesta en evidencia por la luz, o sea, reprende, pone en evidencia y sus obras infructuosas. En evidencia, ahí está. ¿Dónde estoy? Perdido. Sigue, ¿por qué? La pregunta, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque la luz lo manifiesta todo. Es que no encuentro lo de infructuosas. Está acá arriba. Las obras infructuosas de las tinieblas. Así es. La pregunta ¿por qué? Es porque la luz lo manifiesta todo. Y esto es simple, ¿no? ¿Y qué cosas? Porque naturalmente lo es. Si tú traes una basurita en el ojo, traes una impureza en el ojo, ¿verdad? Voy a decirlo así, ¿verdad? Y entras al baño y no prendes la luz y te ves al espejo, ¿tú crees que vas a ver la impureza que traes? La basurita que traes ahí, tú no la vas a ver. Pero si prendes la luz, la va a poner en evidencia y la vas a poder observar. Así la luz resalta todas las impurezas que tenemos, ¿verdad? O sea, entre más le acercas la luz, más vas viendo los defectos, más vas viendo los detalles. Más horrorosa está la imagen. Exactamente. La luz va evidenciando las impurezas. Así es. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. Oye, ahí vamos. Todos bien listos. ¿Dónde estoy? Pues aquí. La flechita. Las flechitas de abajo. Pues es que le estoy picando. Ay, papito. Gracias. Ya saben que domino la tecnología al 100%. Ok, 14, 15, 16 y 17. Leo y dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y vamos a contestar algunas palabritas que están ahí en la siguiente pregunta. Así que, ¿cómo es que debemos andar, verdad? Pero dice, ¿cuáles son las exhortaciones que se hacen a los sabios y entendidos del cual sea la voluntad de Dios? ¿Cuáles son estas exhortaciones? La número 1 es despiértate. Ya no te duermas, ¿verdad? O sea, despiértate. Despiértate tú que duermes, ¿verdad?
¿Se lo pone todo? No, solo es despiértate, sí. Es igual, puedes poner, pero es despiértate. Y luego número 2, levántate. Más que pongo yo levántate los muertos, pero es levántate. Así que es despiértate, levántate. Número 3, Anda. anda. Lo digo por el objetivo. Anda. Así es, el objetivo así está. El 3 es anda. El 3 es anda. O sea, se camina o ve, ¿verdad? O sea, o muévete hacia, ¿verdad? Anda. Y el 4, aprovecha bien el tiempo. Así que tenemos que despertarnos, que levantarnos, que andar y que aprovechar bien el tiempo, porque los tiempos son malos, o sea, porque los días son malos, o sea, si no nos despertamos como hijos de Dios, pues ¿cómo te lo explico, verdad? O sea, no somos los que debemos de estar ávidos y mostrarle al mundo que el Señor está vivo y reinando, ¿verdad? Primero se los muestro con lo que el Señor ha hecho en mi vida, obviamente, con los cambios que Él ha realizado en mi vida. Ellos lo van a poder observar, ver y presenciar, y después les muestro la palabra, obviamente, para que ellos conozcan de la palabra del Señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Oigan, todos ponen mucha atención ahí, no tiene ninguna duda. Ni Lía. Puro licenciado. Puro licenciado. Ok, versículo 18. Hermanita, ¿me podría ayudar con el 18? Sí. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Del Espíritu, amén. Gracias, hermanita. Y leyendo este versículo, me di cuenta, el pastor hizo ese comentario, y sí observo y sí percibo que no está hablando del vino. Lo puso como ejemplo porque hay disolución en él, pero lo puso como ejemplo de cualquier cosa mundana, de cualquier cosa que no te embriagues. O sea, no te embriagues de tu trabajo, no te embriagues de tu dinero en el banco, no te embriagues de tus amigos, no te embriagues de la televisión, de las novelas, no te embriagues de cosas que te quitan, ¿verdad? Sino ser lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu te va a activar, porque el Espíritu, acuérdense que ya la vez pasada observamos que el Espíritu no hace nomás una sola cosa, no solamente nos sella por medio del Espíritu como hijos de Dios, hace muchas cosas, nos enseña, nos redarguye, muchas actividades hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que por eso es que no te embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, que es separación, que es todo lo divide. Entonces no te embriagues con estas cosas del mundo. Dime, Laura. No, perdón, o sea, bueno, es que a lo mejor quisiste decir otra cosa, pero sí comprendí bien, nada más que, o sea, también obviamente te está poniendo lo del vino literalmente, porque sí, obviamente es un pecado emborracharse. Pero como tú dices después, o sea, eso también lo utiliza como metáfora para darle entrada a otras cosas. Sí, por supuesto, ¿verdad? Que está escrito como vino, pero como que no se refiere solamente al vino, a eso me refiero. Eso. Sí, hermano, porque si se tratara de bebida, de vino de bebida, ajá, pues muchos cristianos dirían, este versículo no es para mí. Exacto. Exacto. Si fuera así vino de bebida, pues algunos cristianos como muchos dirían, este versículo no es para mí. Sí, como por ejemplo yo. Pero bueno, o sea, no, sí, Jesucristo tomó vino. ¿Perdón? Jesucristo tomó vino. Sí, Cristo tomó vino. Que el vino lo estaban usando como un ejemplo de, ¿verdad? Y hizo un comentario el pastor, dice que no permitamos que todas estas cosas que nos sacan, ¿verdad? Que no permitamos que todas esas cosas
resuelvan nuestras convicciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil que nosotros al involucrarnos, ¿verdad? En cualquier tipo de cosas que no edifiquen, ¿verdad? Porque sabemos de que, pues, como decía Pablo, ¿verdad? De todo medio se toman todo bien. Por supuesto. Entonces, si nos involucramos, ya sea de vino, de tomar mucho, de otras actividades, pues realmente no van a poner en evidencia y no vamos a dar el punto que nuestras convicciones pues van a ser disueltas porque no estamos llevando realmente la palabra como Dios quiere, ¿verdad? De lo que nosotros seamos. Así es. Gracias, hermanitos. Aquí Juanito hizo un comentario y tiene mucha razón. Y es verdad lo que comenta. Dice, Jesús tomó vino. Por supuesto que Jesús tomó vino. Pero volvemos a la... Exacto. Ese es el punto. Que dice, no os embriaguéis. O sea, no te llenes de más. O sea, no se vuelve un hábito. Más que eso, es más que eso, que no lo hagas por... Exacto. También, sí. Pero también sabemos que la escritura te va a redarguir y que con el entendimiento vas a saber que también el vino, ¿no? Por supuesto que sí. Porque de que está incluido, ¿verdad? Sí, a lo que no nos deja de ser referimos es que peligroso, no solo... no deja de que No nada, solo es una es el niña muy vino. delgada. no excluyas el vino. Exactamente, no hay que excluirlo. Así es. Y en cuanto a la respuesta, Juan, pues es esa, la contestó Sí. Gabriel. No te embriagues con el vino. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No hemos contestado lo que Muy bien, gracias. En lugar de andar en cualquier camino de disolución, y la pregunta nos lo haces en ese sentido, o sea, el pastor lo puso en ese sentido para no estar en el puro vino, sino en lugar de andar en cualquier camino de disolución, ¿qué debo hacer? ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo me lleno del Espíritu? Que alguien me toque y que yo me caiga y empiece a bailar como Pepita en Comal o algo así. Salvo. O que empiece a hablar en lenguas, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Humíllate ante Dios todos los días. Así es, entrégate al Señor, anda en su palabra, o sea, en comunión, en oración y en comunión todos los días y verás cómo te vas recargando del Espíritu Santo cada día. Así es, muy bien. Versículos 19 y 20, ya casi terminamos. Magdalena, ¿andas por ahí que me puedas ayudar con el 19 y el 20? Pero no sabía, le voy a decir. Magdalena, ¿estás por ahí? Sí. Es que a lo mejor no me oye. Magdalena, ¿estás por ahí para que me ayudes con el 19 y 20? Sí, dijo que se iba a cambiar, pero pensé que ya estaba por ahí. Bueno, Gaby, ¿me puedes ayudar con el 19 y el 20, por favor? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gracias, hija. Así que pues, obviamente, si estás lleno del Espíritu Santo, vas a andar hablando cosas de la Escritura, no cosas del mundo, ¿verdad? Ni de las aventuras de Batman, ni Robin, ni Hombre Araña, cosas así, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo? Dice ahí,
¿Cómo? Y pues hablando entre vosotros con salmos, Tengo el copyright. con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias. Ahora sí es dando siempre gracias, dándole gracias al Señor. Por supuesto que hay que darle gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre tendrá que ser en el nombre de nuestro Señor, porque es la única justificación que tenemos para con el Padre. Tú no puedes presentarte delante de Dios y decirle: Dios, gracias, muchas gracias por todo lo que es por mí. Por eso, pero mi hijo, ¿dónde está? O sea, si no es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre no te acepta nada, ni a ti. Él es el sacrificio, Él es la justificación. Fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?